Saludos y bienvenidos a ENI con Más, un informativo siempre con la verdad. Hoy es viernes 26 de febrero y así luce el panorama para este día. Reasignan a base militar de San Antonio al general que estaba a cargo de Fort Hood durante la misteriosa desaparición y el brutal asesinato de la especialista Vanessa Guillén. La asesora legal del Senado determina que no se puede incluir el aumento del salario mínimo en el plan de estímulo económico de 1.9 billones de dólares propuesto por el gobierno de Biden. En Texas, la patrulla fronteriza detiene a 230 migrantes que intentaban ingresar ilegalmente a Estados Unidos en camiones usados por traficantes de personas. Con manifestaciones, activistas de Nueva York exigen al gobernador Andrew Cuomo y a la legislatura estatal crear y aprobar un paquete de ayuda para los inmigrantes que no se pudieron beneficiar de los paquetes de rescates financieros del año pasado. Días después de reportar más de 500,000 muertos por el COVID-19, el presidente Biden celebra la administración de 50 millones de dosis de la vacuna contra el coronavirus desde que asumió la presidencia. De esa manera iniciamos esta nueva edición de ENI con Más. Empezamos. El general Scott Efland, que estaba a cargo de la base militar de Fort Hood durante el brutal asesinato de Vanessa Guillén, ahora fue asignado como asistente especial del comandante general en la base conjunta en San Antonio, Texas. El Departamento de Defensa de Estados Unidos anunció la reasignación de Efland, pero un portavoz del ejército dijo a la cadena KSAT de Texas que se trata de una asignación temporal, mientras continúa una investigación interna sobre la muerte de Guillén. El pasado 8 de diciembre, el secretario del Ejército, Ryan McCarthy, anunció el despido y suspensión de 14 oficiales y soldados alistados en Fort Hood a raíz del clima tóxico en esas instalaciones que ha sido objeto de múltiples denuncias. Uno de ellos era el general Efland, quien tenía previsto ser transferido a la base de Fort Bliss, promoción aplazada debido a las múltiples investigaciones que se realizaban tras el asesinato de Guillén. El cambio de rol de Efland fue una de las más de 50 asignaciones de oficiales generales anunciadas por el Departamento de Defensa el miércoles. Familiares de la especialista Guillén solicitaron varias veces poder hablar con el mayor general Efland, pero sus pedidos fueron rechazados. Hoy, la familia criticó la decisión del ejército, diciendo que era una falta de respeto para Vanessa, para la familia Guillén, el público, los sobrevivientes y muchos otros que murieron debido a la injusticia en las Fuerzas Armadas. Yo quiero cárcel y que se descubra la verdad de lo que realmente pasó. ¿Qué es lo que pasó con mi hija? ¿Por qué fue ese horrible asesinato con mi hija? No fue una cucaracha, fue un ser humano inocente y limpio al que asesinaron. Y no nomás a ella, a varios soldados. Fort Hood es un corrupto. Fort Hood es de lo peor que haya existido para mí. Según las autoridades militares, la joven soldado Vanessa Guillén fue brutalmente asesinada a martillazos en un cuarto de armas de Fort Hood por el especialista Aaron David Robinson, quien la descuartizó con la ayuda de su novia. Los restos de Vanessa fueron hallados el 30 de junio en gran estado de descomposición y quemados, y el 6 de julio se confirmó que eran los suyos. Robinson supuestamente se suicidó cuando oficiales trataron de interceptarlo para cuestionarlo sobre el caso, mientras que su novia, Cecilia Aguilar, permanece detenida sin derecho a fianza bajo cargos de conspirar para manipular y destruir evidencias. La selección del jurado para el juicio de Aguilar estaba programada para el 8 de marzo, pero el juez concedió una moción de aplazamiento el 10 de febrero después de que la Fiscalía y la defensa argumentaron que necesitaban más tiempo para revisar y reunir evidencias. El magistrado no fijó una nueva fecha para el juicio. Y no vamos a parar hasta llegar a la verdad. Yo, que soy la madre, que yo la amaré y por siempre la amaré y nunca se devolverá mi hija. Yo la veo en fotos, en videos, en pinturas, en murales. Pero a mí nunca se me volverá esa niña que era mi vida,
que yo siempre andábamos juntas por donde quiera. Por eso pido cárcel de por vida para todos esos miserables. Y la que está en la cárcel, la miserable que participó, ahí que se pudra. Yo quiero que se pudra allí. Y todos los responsables, a mí no me convencen con que los bajaron, que los quitaron. Yo no soy conforme. Seguimos en Texas, donde las autoridades dicen haber detenido en 3 diferentes operativos a 230 personas que intentaban ingresar a los Estados Unidos sin autorización. Todos estaban hacinados en camiones. Según la patrulla fronteriza, todos los migrantes detenidos fueron examinados médicamente y ninguno de ellos requirió atención especializada. Todos los migrantes procedentes de Brasil, México, Guatemala, El Salvador y Honduras fueron arrestados, al igual que los conductores de los camiones, ciudadanos estadounidenses en los 3 casos. Estos 3 hallazgos se produjeron días después de que unos 100 migrantes indocumentados lograron escapar después de que el camión de carga en el que eran transportados fuera descubierto por agentes de la patrulla del condado Bexar. Los oficiales lograron detener a otros 50 migrantes que también viajaban en el vehículo, que al parecer era usado en un operativo de tráfico humano. Y pocos días antes, en la misma zona, se halló otro camión cisterna vacío, en el que se cree que estuvieron encerrados unos 80 indocumentados que llamaron desesperados al 911 para reportar que se estaban asfixiando. Aunque el vehículo fue hallado, su paradero y su condición médica aún se desconoce. En los últimos meses se ha registrado un aumento de los casos de cruce fronterizo ilegal por parte de indocumentados y en enero pasado se registró el 10º mes consecutivo de incrementos. La propuesta de los demócratas de aumentar el salario mínimo a $15 la hora no podrá ser parte del plan de estímulo económico de $1.9 billones propuesto por el presidente Biden. Aún así, los representantes demócratas se disponen a aprobar este paquete en las próximas horas. El paquete de ayuda permitiría pagos directos de $1.400 por persona a millones de estadounidenses. También asigna miles de millones de dólares a la campaña de vacunación y pruebas contra el coronavirus, a las escuelas, los gobiernos estatales y locales, sectores afectados por la crisis sanitaria, como los restaurantes y las aerolíneas, y prestaciones a los desempleados, además de exenciones tributarias a los trabajadores de menores ingresos y las familias con niños. Es el primer intento del presidente Biden de actuar decisivamente contra la pandemia que ha paralizado buena parte de la economía, matado a 500,000 de estadounidenses y alterado la vida cotidiana de casi todos los habitantes. El proyecto incluye un aumento gradual del salario mínimo federal a $15 la hora para 2025, duplicando con creces el de $7.25 vigente desde 2019. Pero parece altamente probable que esa parte de la ley fracase en el Senado, desde que la asesora oficial de la Cámara Alta, Elizabeth McDonough, dijo que no puede incluirse en el paquete porque iba en contra de los procedimientos de la reconciliación presupuestaria. Los demócratas buscan aprobar el paquete de ayuda económica por la pandemia bajo este proceso, por el cual es posible que una mayoría simple en el Senado de 50+1 lo apruebe, por lo que toda la atención estaba centrada sobre la decisión de McDonough. El problema es que al tener los demócratas en el Congreso, al tener los demócratas en el Senado y al tener los demócratas en la Casa Blanca, donde fueron votados con la promesa de que van a subir el salario mínimo a $15 a la hora, el hecho de que no lo vayan a hacer simplemente por un consejo dado por el parlamentario es algo que puede ser muy problemático. Y lo que se está pidiendo es que la vicepresidenta Harris utilice su poder y dar su votación si llega a ser necesario para asegurar que la propuesta de cambiar el salario mínimo federal a $15 a la hora sea una realidad.
En cuanto al plan de ayuda, los republicanos se oponen por considerarlo demasiado caro, además de que no creen que beneficie a la gente ni a los negocios que más lo necesitan. Afirman que contiene regalos a los aliados demócratas, por lo que ninguno ha dicho públicamente que votará a favor de esta iniciativa, en un signo ominoso de que la brecha partidista que aqueja a Washington desde hace décadas aún sigue abierta. Y en Nueva York, a poco de que se cumpla el primer año del arribo de la pandemia del COVID-19 a la Gran Manzana, inmigrantes, activistas y defensores de la comunidad inmigrante protestan frente a la oficina del gobernador Andrew Cuomo, quien aseguran ha ignorado a los trabajadores sin papeles, aunque aseguró desde el principio de esta crisis que ayudaría a todos los neoyorquinos, especialmente a los más vulnerables. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. Los manifestantes levantaron en la acera una especie de cementerio con las fotos de 86 latinos que murieron por esta pandemia, esperando algún tipo de ayuda financiera estatal que nunca llegó. Ahora exigen la creación de un fondo económico de $3.500 millones para ayudar a los trabajadores indocumentados que no pudieron beneficiarse de los 2 planes de estímulo económico aprobados por el gobierno federal el año pasado. Dicen que muchos de los inmigrantes excluidos por su estatus migratorio han sido trabajadores de primera línea y empleados esenciales que se han visto obligados a elegir entre un techo y un plato de comida para los suyos. Además, critican la propuesta presupuestaria de Cuomo para el próximo año fiscal, debido a las reducciones que ha hecho a asuntos vitales para la comunidad inmigrante, como la educación, vivienda y servicios. Ayer se celebró el Día de Democracia de Se Hace Camino en Nueva York. Anteriormente íbamos a Albany, llevábamos cientos de miembros a pelear por sus derechos, pero por razón de la pandemia este año no pudimos hacerlo, entonces decidimos hacer diferentes acciones en diferentes lugares. Una de esas acciones fue afuera de la oficina del gobernador Andrew Cuomo, en la cual tiene mucho poder para pasar legislaciones que es muy importante que apoyarían nuestra comunidad. Una de ellas es una recuperación para todos, que esto conlleva la cancelación de las rentas, crear un fondo para personas que fueron excluidas, que no recibieron ayuda del gobierno. Como sabemos, miles de personas están siendo desalojadas ilegalmente y ellos tienen miedo de reportar eso a la policía. Otros también, por ejemplo, están viviendo con la pesadilla y el miedo de ser desalojados de su vivienda y terminar viviendo en los parques o bajo un puente. Esa es una de las razones por la cual nosotros como organización decidimos hacer una protesta fuera de la oficina del gobernador Andrew Cuomo, como también otros compañeros míos fueron a diferentes oficinas de oficiales electos que tienen el poder en Albany para hacer un cambio. Una de ellas es Andrea Street Cousins y también Cass Hasty. Líderes políticos y comunitarios también abogan por la aprobación de una ley de impuesto a los multimillonarios neoyorquinos que permitiría recaudar dinero para ayudar a los más necesitados, especialmente a quienes no califican para el seguro de desempleo, y que se dé luz verde a la cancelación de las deudas acumuladas por los alquileres no pagados. El grupo pide al gobernador Cuomo y a la legislatura estatal que ese paquete sea incluido en el presupuesto estatal que actualmente se debate en Albany y que debe aprobarse antes del 1 de abril. En Estados Unidos, según datos de la Universidad Johns Hopkins, casi 510,000 personas han muerto por el COVID-19. Más de 40,000 han fallecido en el estado de Nueva York por esta pandemia. 34% de los muertos han sido hispanos y el 28% afroamericanos. Días después de conmemorar un aciago hito en la pandemia del COVID-19, más de 500,000 muertos por esta enfermedad, el presidente Joe Biden celebró el ritmo de la campaña de vacunación contra el nuevo coronavirus.
Biden celebró la administración de 50 millones de dosis de la vacuna contra el coronavirus desde que asumió el cargo. En total, más de 45 millones de estadounidenses han recibido por lo menos una dosis de las vacunas contra el coronavirus elaboradas por las farmacéuticas Pfizer y Moderna, desde que recibieron la autorización para su uso de emergencia por parte de la Administración de Alimentos y Medicamentos, FDA, por sus siglas en inglés, y más de 20 millones de personas han recibido las 2 dosis requeridas. Biden prevé que para finales de la primavera habrá una cantidad suficiente de vacunas para inocular a todo aquel que quiera recibirla, pero que el recelo hacia las vacunas limitará el número de personas que la quieran. Which left us with no real plan to vaccinate all Americans. And every time we administer another 50 million shots. Mientras más gente sea vacunada, más rápido vamos a vencer esta pandemia. Estamos a la mitad del camino. 50 millones de dosis en 37 días. Eso es semanas antes de lo previsto, dijo Biden durante una ceremonia en la Casa Blanca, señalando que su gobierno está en camino de superar su promesa de administrar 100 millones de dosis en sus primeros 100 días en el cargo. El presidente predijo que a ese punto llegaría dentro de 60 a 90 días y prometió una enorme campaña para educar a la gente sobre la inocuidad y efectividad de las vacunas, con la esperanza de aumentar la demanda mientras la nación busca inocular al 80% de los adultos para alcanzar la inmunidad colectiva y poner fin a esta pandemia. Biden señaló que una tercera vacuna podría recibir aprobación este fin de semana, ya que la vacuna de una sola dosis, desarrollada por la farmacéutica estadounidense Johnson & Johnson, está bajo revisión de la FDA. La nueva variante del coronavirus, identificada en la ciudad de Nueva York por primera vez a finales de noviembre, desata gran preocupación entre los expertos médicos. Según los investigadores del Instituto de Tecnología de California y de la Universidad de Columbia, la inédita cepa se ha expandido a estados vecinos, pero aún se desconoce qué tan problemática pudiera resultar esta variante. Expertos médicos dicen que los virus mutan constantemente, realizando cambios en su código genético conforme se propagan y se replican. Y aunque la mayoría no causan gran preocupación, resulta útil identificarlos pronto, etiquetarlos y plantear inquietudes. Esto se debe a que algunas modificaciones genéticas pueden ser alarmantes, especialmente si ayudan al virus a propagarse con mayor facilidad, lo vuelven más letal o afectan la efectividad de las vacunas. A pesar de la alerta, las autoridades de salud de la ciudad de Nueva York y el alcalde Bill de Blasio han tratado de atenuar las preocupaciones sobre la nueva variante, haciendo énfasis en que la nueva investigación es preliminar y no se sabe mucho sobre esta mutación. Cambiamos radicalmente de tema. La jefa de la policía del Capitolio advirtió que grupos paramilitares involucrados en el violento asalto al Capitolio el pasado 6 de enero quieren ahora volar el complejo legislativo cuando el presidente Joe Biden esté allá adentro. There's evidence that some of those who stormed the Capitol were organized. Yogananda Pittman expresó su preocupación por las amenazas de las conocidas milicias, con un nexo directo con el discurso del Estado de la Unión. Durante una audiencia en la Cámara de Representantes sobre las fallas de seguridad relacionadas con el violento asalto al Capitolio, Pittman dijo que los grupos extremistas estarían planeando otro ataque para matar a tantos miembros como sea posible cuando el presidente Biden pronuncie su discurso ante el Congreso. Pittman hizo estas declaraciones cuando los congresistas le preguntaron cuándo quitarían las vallas que rodean el Capitolio después del trágico día que dejó un saldo de 5 muertos y decenas de heridos. Esta es la primera vez que un agente policial habla públicamente sobre estas amenazas específicas contra el Capitolio y los legisladores relacionadas con el esperado discurso de Biden ante miembros del Senado y la Cámara de Representantes. Esta nueva alerta desde el Capitolio que las milicias van a atacar de nuevo no me sorprende en lo mínimo. Ya sabemos desde antes
de cuando atacaron en enero 6, que ellos estaban preparados, tenían los recursos y estaban preparados para atacar. Todavía le tienen mucha envidia y todavía están muy adoloridos, por no decir otra palabra, que el presidente Trump no ganó. Eso dicho, ahora tenemos una nueva administración, la seguridad va a estar súper fuerte, de aquí hasta donde paren estos posibles ataques. Y lo más importante es que el FBI, las policías locales y estatales están muy exclusivamente tratando de investigar y ver quiénes son los líderes de estas milicias y quién tiene que ser arrestado para parar esta locura que están pensando estas milicias. Regularmente, los presidentes no suelen pronunciar un discurso oficial del Estado de la Unión en los primeros meses de su mandato. Sin embargo, la administración Biden considera dirigirse este año al Congreso en una sesión conjunta, pero aún no se sabe cuándo será ese evento. Como hemos mencionado, el fiscal del distrito de Manhattan, Cyrus Vance, ya obtuvo copias de las declaraciones de impuestos del expresidente Donald Trump tras una batalla de 1 año y medio para obtener esos archivos. Todo esto es parte de una investigación de los negocios de Trump para determinar si el exmandatario o sus empresas mintieron sobre el valor de sus bienes para obtener préstamos favorables y beneficios tributarios. El fiscal Vance también investiga sobornos pagados a mujeres por cuenta de Trump. El expresidente ha dicho que Vance ha salido a la pesca y que su investigación es, cito, una continuación de la cacería de brujas, la mayor cacería de brujas de la historia. Así terminamos esta edición de ENI con Más, agradeciéndoles su tiempo y su confianza, invitándolos a que me sigan en todas las redes sociales. No se olviden de inscribirse a este canal en YouTube, de darle like a este video y de compartirlo. Deseándoles a todos muy buenas noches y muy buen fin de semana. Más noticias, el lunes los espera ENI con Más. Hasta la próxima.